Bien, os voy a pedir que tengáis vuestra Biblia abierta en dos pasajes de la Escritura. El primero de ellos se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. O 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Cuando lo tengáis, podéis ir también a Hechos, capítulo 13, versículo 22. Primera de Samuel, 13 y versículos 13 y 14. Y Hechos, capítulo 13 también y versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, para que sea príncipe sobre su pueblo. Hechos 22 dice así: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y si vamos al versículo 36 de este mismo capítulo 22, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Que el Señor bendiga su palabra. Quédate con Primera de Samuel 13, Hechos 13. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias hoy por tu palabra que es bendita y eterna. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que esta palabra halle cabida en nuestros corazones. Queremos escucharte a ti y solamente a ti, Padre. Por eso te ruego, una vez más, purifica mis labios, Señor. Quita de mi mente todo pensamiento humano y abre nuestros corazones, nuestras mentes, abre nuestras almas de par en par para recibirte a ti, Señor, una vez más, para darte gloria y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero dejaros en la pantalla una imagen, ayúdame por favor, Ramón, que resume todo lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Si yo te hiciera la pregunta: ¿te gustaría tener éxito en la vida? Creo que todos diríamos sí. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de éxito. Cualquier persona en su sano juicio aspira siempre a lo mejor. No aspiramos a lo peor, no aspiramos a que nos vaya mal, a tener poco o a no alcanzar nuestros objetivos, ¿verdad? Todos aspiramos a lograr nuestros mejores éxitos y a alcanzar las metas que nos proponemos en la vida. Es más, es que es parte de nuestra naturaleza el prosperar, alcanzar y avanzar siempre hacia adelante. Y es verdad que todos ponemos nuestro corazón en ello. Un niño lo pone en sus estudios o en el deporte o lo que hace, ¿verdad? Cuando ya somos más mayorcitos, pues los estudiantes en la universidad o donde estén estudiando se esfuerzan, ponen todo su empeño, su corazón para formarse. Cuando se empieza a formar parte del mercado laboral, lo normal es que uno quiera crecer, quiera mejorar, quiera avanzar, quiera capacitarse y ser siempre mejor allá donde el Señor lo ha puesto. Y en el ministerio también. Todos aquellos que queremos servir al Señor nos esforzamos cada día por crecer, por madurar y por parecernos cada día más a la persona de Jesús. Y ponemos todo nuestro corazón en ello. Ponemos todo nuestro empeño en ello porque no nos conformamos.
Pero fijaros, hermanos, hay un problema. Y el problema está precisamente en la palabra que se repite en estos dos pasajes y que ahí la tenéis en grande. Y por supuesto no es Dios. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Pero qué bueno es el Señor, que es precisamente ahí donde Dios ha dado la solución. Esta mañana me decía Chari que ayer hablando acerca de la reunión de mujeres donde les habían recordado que Dios tiene un propósito para sus vidas, que ese propósito las hace especiales y que por lo tanto ese propósito se cumple llevando adelante la gran comisión, ¿no? Lo que Chari nos recordaba el viernes. Pues esto tiene que ver precisamente con eso, con lo que el Señor también nos hablaba la semana pasada, cumplir su propósito en nuestras vidas, vivir de acuerdo y conforme a su propósito para tener éxito y éxito en Dios. Ahora bien, para eso necesitamos algo que este texto que hemos leído en Primera de Samuel y en Hechos nos resalta y nos recalca. Necesitamos un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Si leemos en Jeremías, podemos ver a un hombre que sufre por causa de un corazón rebelde, el corazón rebelde de la ciudad de Jerusalén y de la nación de Israel. Un corazón de una nación que, habiendo visto los grandes prodigios y milagros que Dios había hecho en el pasado en favor de ellos, se volvía constantemente hacia los ídolos, se volvía todo el tiempo hacia las cosas de este mundo e incluso hacia lo peor que este mundo les ofrecía. Y es verdad que en aquellos tiempos era una nación próspera, tenían éxito en mucho de lo que hacían, en el comercio, en la guerra, en la política, en la economía. Había éxito, incluso en lo religioso tenían éxito. Pero hermanos, dejamos a un lado algo importante. Y es que el concepto que el mundo nos ofrece de éxito es completamente opuesto y distinto a la idea que Dios tiene del éxito. Este mundo nos ofrece un ideal de éxito completamente opuesto a lo que Dios dice que es tener éxito. El mundo te dice, en primer lugar, que para tener éxito sigas tu corazón. Tú sigue tus sueños, sigue tu corazón, sigue lo que te dicta tu interior. En cambio, la Biblia nos dice que no nos fiemos en absoluto de nuestro corazón. Dios te dice, no te fíes de tu corazón. Porque como el propio Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ni siquiera dice malo, dice perverso. Es decir, que se regodea en el mal, en el cavilar, el pensar y el ejecutar el mal. Y dice, ¿quién conocerá el corazón? ¿Quién lo conocerá? Cuando el mundo te dice, la sociedad te dice, y algunos dentro de la iglesia te pueden decir, tú sigue tus sueños, sigue tu corazón, sigue lo que te dicte tu interior. Dios te dice, no te fíes de tu corazón, porque es malo, porque es perverso, porque es codicioso, porque es egoísta, porque es avaro. ¿Os acordáis a Jesús cuando le dicen, Jesús, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Tus discípulos no hacen largas oraciones antes de sentarse a la mesa. Y entonces Jesús les dice a los fariseos y los que criticaban a los discípulos del Maestro, vosotros no sabéis que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale es aquello que contamina al hombre. Porque del corazón del hombre, Mateo capítulo 15, versículo 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que contamina al hombre. Y el mundo te dice que te fíes de esta fuente. La corriente de este mundo te dice que te fíes de esta fuente. Incluso algunos predicadores modernos te dicen que te fíes de esta fuente, que contradice totalmente a lo que Dios te dice, a lo que el Señor nos enseña. Y mi pregunta es sencilla. Si del corazón del hombre, que es engañoso y perverso, solamente salen blasfemias, adulterios, hurtos, homicidios, fornicaciones, falsos testimonios, malos pensamientos, ¿cómo vamos a alcanzar el éxito en Dios? Fiándonos de nuestro corazón.
Es imposible. Es imposible. Y es ahí donde muchas veces vemos a hermanos y hermanas con un llamado de parte de Dios, con propósito de Dios en sus vidas, que fracasan una y otra vez, sencillamente porque se fían de su corazón. ¿Y cuántas veces yo como pastor tengo que escuchar, pastor, es que siento de parte de Dios, es que yo siento en mi corazón, es que tengo un sentir? Y digo, ¿dónde está en la Biblia esa expresión, siento de parte de Dios, tengo un sentir? O en mi corazón tengo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dios no es sentimientos. Claro que es un ser emocional y nos ha transmitido emociones para que disfrutemos de las emociones y nos expresemos por las emociones. Pero Dios no te habla a las emociones, Dios nos habla al nuevo hombre, al Espíritu y por medio del Espíritu, el cual es contrario a la carne. ¿Amén? ¿Saben? Me entristece. Y a veces apunto en mi agenda y digo, Señor, qué tragedia, que incluso muchos creyentes, jóvenes y no tan jóvenes, viven frustrados, fracasados y amargados, porque el mundo los tiene engañados y ciegos, alimentando sus emociones y buscando incluso el hacer cosas para alimentar sus emociones, para que su corazón esté henchido de alegría, de felicidad, de bienestar, pero cuyos espíritus se van secando. No se puede, amados hermanos, alcanzar éxito en Dios si nos fiamos de un corazón que nos engaña. Porque este corazón que nos engaña nos hará tomar malas decisiones. Y del fruto de esas malas decisiones viene el sufrimiento en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. ¿Cuántas veces, hermanos, mientras preparaba esta palabra, recordaba cuántas veces mi corazón me ha engañado? ¿Cuántas veces mis emociones me han engañado? ¿Cuántas veces mis sentimientos han sido traicioneros? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he fracasado por apoyarme en mi propia opinión, mi propia prudencia, mis propias ideas, mis propios ideales? ¿Cuántas veces he fracasado? ¿Y cuántas personas veo fracasar cada día? Hablando en plata y el lenguaje de hoy, por pasarse de listos. Porque apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, en lo que creemos y pensamos, es pasarnos de listos. ¿Y saben lo que le pasa al que se pasa de listo? Que se acaba comiendo la pared. Porque se pasa de listo y de frenada. ¿Y cuánto sufrimiento trae eso a nuestras vidas? El mundo te dice que te fíes de tu corazón. Dios te dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuánto sufro con los jóvenes que me vienen a decir cómo se tienen que hacer las cosas? Pero claro, pienso que no hace muchos años yo era exactamente igual y tenía la necedad de ir a mi pastor y decirle cómo hacer las cosas. ¿Cuánto sufro con aquellos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que se apoyan constantemente en su propia prudencia para intentar alcanzar sus sueños y no los sueños de Dios? Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y por primera vez me llamó la atención, sabio. ¿Qué significa esto en el original? ¿Qué quiere decir ser sabio en la propia opinión? Y me puse a buscar. ¿Y saben lo que significa o lo que quiere decir aquí el texto en hebreo? Está diciendo, no seas engreído en lo que piensas. No seas arrogante en tu conocimiento o lo que crees que sabes. ¡Wow! Y después de decir, no seas engreído en tu opinión, dice, teme a Dios y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Amén? O sea que fiarnos del Señor y desconfiar de nuestros corazones es medicina para nuestro cuerpo. Trae sanidad a nuestro cuerpo, trae sanidad a nuestra alma, trae bienestar y felicidad y sobre todo nos hace estar seguros.
porque ya sabemos que aquello que tenemos en nuestro interior no viene de un corazón que nos engaña, sino de un Padre que nos dice siempre la verdad y que afirma nuestras vidas. Así que me gustaría, esto que he leído, este versículo o este pasaje está en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Lo podéis apuntar o por lo menos dejar anotado. Proverbios 3, del 5 al 8. Y esto nos lleva a un primer principio que me gustaría dejar en esta mañana. Y es este. Un corazón de piedra, es decir, un corazón no renovado por el Espíritu Santo, es un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Saúl. Saúl había sido llamado por Dios, había sido ungido por Samuel, había sido reconocido por el pueblo, pero Saúl no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Saúl era un hombre que quería hacer las cosas a su propia manera. Saúl era un hombre que era sabio en su propia opinión. Creía que él podía gobernar al pueblo de Dios a su manera. Y llegó un momento de crisis en el cual el Señor no llegaba, las cosas parecía que no salían y traspasó los límites de su llamado. Y esto es algo muy importante de entender en nuestras vidas, hermanos. Cada uno tenemos un llamado y ese llamado pone límites y nos exhorta la Biblia a no traspasar esos límites. Samuel era profeta y sacerdote. Saúl era solamente el rey. Y Saúl, para no quedar mal delante de la gente, para no quedar mal delante del pueblo, traspasó los límites y quiso hacer de sacerdote. En ese momento su reino fue arrancado. Y el problema no es tanto que traspasó los límites, el problema es que el corazón de Saúl no estaba en Dios, sino en su propia opinión y en la opinión de la gente. Es más, cuando Samuel llega y ve lo que ha hecho, Saúl, ¿qué has hecho? Lo podéis leer en el capítulo 13 de Primera de Samuel. ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué locura es esto? Dice la palabra, ¿qué locamente has actuado? ¿Qué has hecho? ¿Saben lo que responde Saúl? Mira, que no quiero que la gente se ponga nerviosa conmigo. Acompáñame, haz como que no ha pasado nada. Acompáñame, que no quiero perder el respeto de la gente. O sea, el corazón de Saúl no estaba en Dios ni en su gloria. El corazón de Saúl estaba en sí mismo, en su propia fama, en su propia reputación. Por eso, Dios lo quitó del medio. Y es que su corazón, a pesar de que había sido lleno del Espíritu Santo en una ocasión y había profetizado junto con los profetas de Israel, su corazón no estaba renovado. Su corazón no había sido transformado. Su corazón no había sido renovado por el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto era un obstáculo que Dios eliminó para poder alcanzar éxito. Hermano, hermana, un corazón de piedra, es decir, un corazón no renovado por el Espíritu Santo, es un obstáculo para hacer la voluntad de Dios y por lo tanto para tener éxito en Dios. Leía esta mañana, cayó así por casualidad en mis manos, pero creo que venía muy bien para lo que estamos diciendo hoy y lo he dejado aquí apuntado. Alguien dijo una vez, solemos estar lo bastante arrepentidos como para ser perdonados. ¿Amén? Cuando pecamos le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. Pero ¿estamos lo bastante rendidos como para ser transformados? Queremos ser perdonados cada día, ¿verdad? Queremos tener paz para con Dios. ¿Amén? Estamos arrepentidos, pero ¿estamos lo bastante rendidos como para ser transformados después de haber sido perdonados? Hermanos, hay un problema y es el corazón. Pero aquí llega la respuesta. Aquí llega la solución que el Señor siempre nos pone. Y no quiero que con esto te sientas triste, quiero que seas honesta y honesto contigo mismo. Yo no estoy aquí para engañarte y decirte que eres la caña de España, que eres la pela limonera, que te vas a comer el mundo. No te voy a decir eso. Si alguien tiene que decirte eso, que te lo diga el Señor. Yo te quiero poner frente al espejo, así como yo me pongo cada día, de la palabra del Señor. Y que Él me diga quién soy, lo que soy y lo que debo hacer. Y saben, el Señor cuando me pone frente al espejo de su palabra, apunta siempre hacia el corazón. Y si algo he aprendido en mi vida es que me fío de Dios, procuro fiarme de mi esposa, pero del último del que me fío es de mí mismo. Porque me he engañado tantas veces a mí, me he engañado tantas veces a mí mismo, he creído cosas que no eran, he soñado cosas que no tenían nada que ver con Dios y sus planes,
y he fracasado tanto. Por eso me recuerdo cada día, Serafín, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y saben lo que ha pasado desde el momento en que yo hice eso? Que ha empezado a irme bien. Ha empezado a irme bien. Ha empezado a irme bien en mi alma, en mi corazón. Se me quitó esa cara de limón amargado con la que andaba muchas veces. Caminaba por la vida con la cabeza alta, me caía y me volvía a levantar. Fracasaba y lo volvía a intentar. ¿Por qué? Porque sabía que había fracasado, pero también sabía que mi Dios estaba conmigo. Ya no me fiaba de mis propios sentimientos o razonamientos, sino que digo, Señor, tú puedes hacerlo, yo lo voy a intentar otra vez. Amén. Pero recuerda esto, solo Dios puede trabajar en una vida que tiene un corazón renovado. ¿Cuántos habéis fracasado muchas veces en la vida? Todos hemos fracasado, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado. Y eso no es malo, porque la equivocación es parte del aprendizaje. En la vida, en todas las áreas, se aprende equivocándose. Y no hay nada de malo en ello, siempre y cuando no seamos necios y conscientemente repitamos siempre los mismos errores, sabiendo cuál va a ser el mismo resultado. Pero qué bueno es que el Señor nos ama tanto y nos amó tanto, que no tiró la toalla cuando fracasamos en nuestro corazón. Cuando fracasamos y fuimos engañados en nuestro corazón. Y esto me recuerda, hermanos, y nos tiene que recordar que Dios, el Dios eterno, Él es omnipotente, es decir, Él todo lo puede. Y no hay nada que impida que su voluntad se cumpla en tiempo y forma. ¿Amén? Dios siempre cumple aquello que se propone en su corazón. Nada ni nadie se puede interponer. Y si hay un Saúl que estorba, el Señor se lo quita del medio y pone un David que sirve. ¿Amén? Nada impide que la voluntad de Dios se cumpla y que su propósito se ejecute a través de los tiempos y las generaciones. Fíjense, Daniel, el profeta Daniel, estaba en Babilonia, había sido convertido en un esclavo del rey de Babilonia, un eunuco, alguien que tenía que cumplir con las órdenes de un rey pagano. Había sido arrancado de su tierra, de su ciudad, de su familia, de su religión, de todo, pero mantuvo su corazón puro, mantuvo su corazón íntegro. Y entonces el Señor comenzó a hablar a Daniel, comenzó a revelarle todo aquello que habría de acontecer en el futuro. Y entonces Daniel, obrando con autoridad, hizo que el propio rey Nabucodonosor, ese rey pagano que había conquistado y destruido Jerusalén, reconociera esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, ese es nuestro Dios. ¿Amén? Ese es nuestro Dios, al que nadie le puede decir qué haces o por qué lo haces. Antes hablaba con una hermana antes del culto. ¿Cuántas veces nos quejamos, verdad? Y le preguntamos al Señor, ¿pero qué estás haciendo con mi vida? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién soy yo para pedirles explicaciones a Dios? ¿Cuántas veces nos quejamos a Dios porque decimos, Señor, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Pero ¿quiénes somos nosotros, amados? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con qué autoridad nos dirigimos al Rey de Reyes y Señor de Señores para pedirle explicaciones de qué? Si pongamos como nos pongamos, Él va a ejecutar sus planes. Lo está haciendo. Por eso es maravilloso viajar a Israel, para ver cómo Dios ejecuta sus planes, su voluntad para esta humanidad a través de las generaciones y usando también a las naciones. El Señor nos ama tanto que no permite que nada impida que su plan se cumpla. En primer lugar, por amor de sí mismo. Y en segundo lugar, por amor de su creación. Y es por esto que Dios proveyó de todo lo necesario para que su plan se cumpla en esta humanidad y a través de nosotros. ¿Y saben a dónde apuntó el Señor? A donde estamos hablando, al corazón. Fue directamente al corazón. Él nos dio todo lo necesario para que tengamos éxito en nuestra vida. Y no un éxito según el mundo, éxito según el reino de los cielos. El problema, como hemos dicho, estaba en el corazón. Un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas.
Y ¿saben una cosa? No podíamos hacer nada para solucionarlo. Es más, Dios le dio la ley a Moisés para que fuera impartida al pueblo, pero la ley lo único que hizo fue sacar a la luz el pecado que había dentro del corazón. Pero no podía lavar ni limpiar la pecaminosidad de ese corazón. Podía solamente, con los sacrificios de los animales, cubrir el pecado del corazón ante los ojos de Dios para que la ira de Dios no se descargara sobre el pueblo. Pero los pecados seguían ahí. Ahora bien, vino un cordero perfecto. Vino un sacrificio perfecto. El Señor nuestro Padre se proveyó de un sacrificio perfecto para que esos pecados no solamente fueran tapados, cubiertos con la sangre del sacrificio, sino que fueran lavados completamente. Es decir, que nuestro Padre se proveyó de todo lo necesario para que nuestro corazón dejara de ser un corazón de piedra y, como leemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, se convirtiera en un corazón de carne. Porque, hermanos, un corazón de piedra ni siente ni padece. Un corazón de piedra no late. Un corazón de piedra no es capaz de recibir absolutamente nada. En cambio, un corazón de carne es sensible, es suave, late, produce vida. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace todo, hermanos? Dios. 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 Ahora bien, quizás algún exegeta del Antiguo Testamento me diga, ya, pero eso es para el pueblo de Israel. Y es verdad, en primera instancia esta palabra fue dada para el pueblo de Israel. Pero déjame decirte que el Antiguo Testamento también te da la respuesta y nos da la respuesta. Porque Dios, en su infinita misericordia, extendió esa promesa también para los gentiles que habrían de venir a la salvación. ¿Amén? Y fijaros lo que dice Joel capítulo 2, versículos 27 al 29. Todos o casi todos deberíamos conocer esta palabra. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo, es decir, Israel, nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Sobre toda carne. ¿Cuándo tuvo cumplimiento esta promesa? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés Jerusalén estaba llena de hombres y mujeres, judíos y gentiles, prosélitos que habían subido a Jerusalén a celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Y en ese día el Espíritu Santo fue derramado en primer lugar sobre los discípulos para que el poder de Dios los pudiera investir de autoridad y predicar el Evangelio, y judíos y gentiles entraran a la salvación. En aquel día fueron los judíos nada más. Pero pasaron los años y entonces un tal Pedro está en una azotea descansando. Y Dios le dice, ahora te voy a llevar para que lleves el Evangelio a aquellos que no me conocen. A un pueblo que no era llamado pueblo. A un pueblo que tenía enemistad con mi pueblo Israel. Y de los dos haré un solo pueblo. Y Pedro obedece cuando Cornelio viene a buscarlo por medio de sus mensajeros. Hechos capítulo 10, podéis verlo. Y va con ellos. Y dice que mientras les predicaba, incluso antes de que fueran bautizados en agua, el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos hablaron en lenguas y profetizaron. Porque Dios cumple sus promesas y Dios no hace acepción de personas. Y Él cumplió su palabra de que habría de venir un sacrificio perfecto para expiar los pecados de la humanidad. Que tras su muerte, resurrección y ascensión vendría el Espíritu Santo, que es el sello, que es, como dice en 2 Corintios 1:21, las arras, la garantía de que somos hijos e hijas de Dios para cumplir su promesa. ¿Y quién lo hace todo esto? ¿Quién pagó el precio de nuestros pecados? Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Quién nos ha sellado con las arras del Espíritu? Dios, por medio de su Espíritu, que es Dios Espíritu.
¿Quién es el que perfecciona nuestras vidas? Dios, por medio de la obra de su Espíritu, a través de nosotros. ¿Quién es el que nos da poder y autoridad para predicar la palabra y para vencer toda tentación y prueba? Dios, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que el Señor lo ha hecho todo, como dice 2 Corintios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu. ¿Dónde? ¿Dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Ahora, Dios no puede derramar su Espíritu en un corazón que no ha sido renovado. Dios no puede dar esa garantía, ese sello, ese pacto en un corazón de piedra. No, antes Dios pone un corazón nuevo de carne, para que entonces todo lo bueno de Dios produzca fruto en abundancia. Y entonces estamos en disposición de tener éxito en Dios. Y os voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué diferencia hay entre el Pedro que negó a Jesús y el Pedro que predicó el Evangelio delante de miles jugándose la vida? ¿Qué diferencia hay? Solo había 50 días de tiempo, 1 mes y 10 días de tiempo. No le dio tiempo ir al seminario a formarse. ¿Qué diferencia? Uno, su fracaso. Cuando Jesús le dijo, Pedro, tú hoy me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Pedro qué dijo? Yo. Mira, Jesús, creo que todavía no me conoces, ¿eh? Yo soy capaz de ir contigo hasta la misma muerte. ¿Cómo diría Itiel? Tururú. ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Sabio en su propia opinión. Estaba siendo engreído en su sabiduría, en su seguridad. ¿Yo, Jesús? Quizás Juan, que es el más joven, ese sí. Judas, ya sabemos quién es Judas, ese seguro que no. Tomás, que es un incrédulo, ese no. Pero yo, Pedro, hasta la muerte. El cambio se produjo en Pedro a partir de su fracaso, a partir de que se dio cuenta de que su corazón era engañoso y perverso. Porque unas horas después, ese valentón, como tú y yo, no era peor que nosotros, ni mucho menos, estaba negando a Jesús delante de una sirvienta. Estaba incluso diciendo, maldiciendo, yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a ese hombre, y lo dijo maldiciendo. Entonces Jesús lo miró y Pedro se fue llorando amargamente. Ahora bien, pasaron 50 días y Pedro no dejó de creer en Jesús, pero Pedro dejó de creer en sí mismo. Pedro dejó de seguir sus sueños, de perseguir sus ambiciones, de querer ser el más grande en el reino de su Señor. Y cuando el Señor se le aparece, después de resucitar, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Ahí tenemos a otro Pedro, Ya no tenemos a un hombre, Señor, tú sabes que yo te amo, ¿cómo no voy a amarte, Señor? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo no sé nada, pero tú sabes todas las cosas. ¿Tú sabes que te amo? Qué diferencia, del Pedro del aposento alto a este Pedro. Hermano, hermana, déjame decirte algo. Tú no sabes nada y yo tampoco, pero Dios lo sabe todo. Tu corazón es engañoso y el mío también, pero el corazón de Dios es sabio y podemos confiar en Él. Amén. Podemos confiar en Él. Segundo principio, y entramos en lo último ya. Hermano, hermana, no te frustres, no te agotes, no te canses y no te desesperes, porque Dios hará siempre todo lo necesario para que su voluntad se cumpla en nosotros y tengamos éxito en Él. Amén.
Dios hará siempre todo lo necesario para que su voluntad se cumpla en nosotros y tengamos éxito en Él. Y lo más importante, déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes habéis nacido de nuevo? Levantad vuestras manos. ¿Cuántos habéis conocido a Jesús y reconocido como Señor y Salvador de vuestras vidas? Pues lo más importante es que Dios ya lo ha hecho, ya tenéis un corazón nuevo. Ya Dios ha puesto un corazón de carne en vosotros, ya Dios ha removido la piedra. Y ha puesto algo completamente nuevo, renovado, purificado, santificado, limpio. Ya el Señor lo ha hecho por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Así que no hay que esforzarse tanto, no hay que pelear tanto. Lo que hay que hacer es estar dispuesto, además de arrepentirse, a rendirse, a ser transformados. Y alguien dirá, ¿y dónde queda David en todo esto? Bueno, hemos llegado a David, Lo hemos dejado para el final porque qué bueno es que Dios provee en su palabra de ejemplos que nos ayudan a seguir su ejemplo. Amén. Amén. ¿Estáis todavía por aquí? Aunque sea con hambre y sueño, seguimos por aquí, ¿verdad? Ya queda poquito. Hermanos, el Señor nos recordaba la semana pasada que Él tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas, para cada vida de los que se rinden a su voluntad. Y Él ha provisto de todo lo necesario para que su propósito se cumpla en nosotros. Así que te voy a hacer 3 preguntas. Una, ¿quieres tener éxito en Dios? Yo quiero tener éxito en Dios. Aunque sea un fracaso para este mundo, yo quiero tener éxito en Dios. Porque, ¿saben? No he llegado a los 40 y es que me importa bien poco lo que este mundo piense. Yo quiero tener éxito en Dios. Yo quiero llegar un día delante de mi Señor y que me dé una corona bien grande porque soy cabezón, pero que me dé una corona y que me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poquito que te di. No eras capaz de hacer mucho más, pero en lo poquito que te di, fuiste fiel. Ahora entra en el gozo de tu Señor y disfruta de la fiesta. Yo quiero tener éxito en Dios. Segunda pregunta, ¿quieres alcanzar sus promesas? ¿Quieres alcanzar las promesas de Dios? Yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Yo quiero alcanzar todas y cada una de ellas. No solo unas poquitas, las quiero todas. Las quiero todas. Porque si mi Padre tiene algo bueno para mí, yo lo quiero. ¿Amén? Y en tercer lugar, hemos leído que David sirvió a Dios en su generación. O que sirvió a su generación en la voluntad de Dios, que es lo mismo. ¿Quieres tú servir a tu generación en la voluntad de Dios? Pues entonces debes recordar que Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios. Hombres y mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios. Y alguien podrá decir, vale, pastor, pero es que yo soy torpe, yo es que me equivoco mucho, yo es que no vea lo que me cuesta resistir a la tentación. Pues déjame decirte o recordarte lo que te acabo de preguntar. Si tú has nacido de nuevo, Dios ha puesto un nuevo corazón en ti. Solamente debes vivir en base a ese nuevo corazón que Dios te ha puesto en ti. ¿Amén? Vive con el nuevo corazón que Dios te ha dado. Vive en esa nueva realidad de vida. Vive en esa novedad de vida. Deja atrás el pasado. Deja atrás lo que hacías antes. Es que eso ya no te pertenece. Eso ya no pertenece a tu vida. Tu vida es una vida completamente nueva. Cristo la ha hecho totalmente nueva. Y Dios te ha dado todo lo necesario para que vivas en esa novedad de vida. Hermanos, hermanas, sigamos el ejemplo de David. Alguien dirá, no veas David, con lo que hizo David. Con lo que hizo David. Entonces, ¿para qué sigues cantando sus canciones después de 3000 años? Porque seguimos cantando las canciones de David, ¿lo sabías? David no era perfecto, como tú y yo no somos perfectos. David no era perfecto. Pero para David, en su corazón, Dios siempre era lo primero. Para David, Dios siempre era lo primero. Aun cuando se equivocaba, él reconocía que para él Dios era siempre lo primero. Es verdad que David cometió muchos errores, hizo cosas muy feas, pero en su corazón, todas y cada una de las veces que David se equivocó, David se humilló delante de Dios. David no ocultó su pecado. David no le echó la culpa a otro. Y déjame decirte algo, está entre paréntesis que no está aquí, pero hermanos, hermanas, dejen de echar la culpa a los demás
de sus fracasos. Dejen de dar la culpa al pastor, a la pastora, al responsable de este departamento, al otro, porque en la iglesia las cosas no se hacen como a ti te gustaría. Dejen ya eso. Dejen ya eso. Mírense al corazón. Que el que está a su lado quizás haga las cosas diferentes a como tú las haces, pero te aseguro que su corazón está en Dios. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? Humíllate y deja que Dios te levante. Porque al que se humilla, Dios lo levanta. Pero al que se levanta, Dios lo humilla. Y si es duro caer bajo el castigo del hombre, dice la palabra, ay del que es castigado por la mano de Jehová. David cometió errores, pero siempre se humilló delante de Dios. David fracasó en ocasiones y sus fracasos fueron estrepitosos y fueron conocidos. Pero saben, David buscó la dirección de Dios. Se dejó restaurar por el Señor y buscó su dirección para no volver a cometer ese error. Es verdad que David tuvo éxito, David tuvo fama, David tuvo poder, pero en su corazón David siempre le dio la gloria a Dios. Amén. Habrá momentos donde Dios te levante, donde Dios te use, donde todo te vaya bien, donde Dios te prospere en los negocios, en la vida, en el matrimonio, en todas las áreas de tu vida. En ese momento no te olvides que lo que tienes y lo que eres es por la gracia y la misericordia de Dios. Dale la gloria a Dios. Cuando lo tengas todo, dale la gloria a Dios. Y cuando no tengas nada, dale la gloria a Dios. Pero en todo y ante todo, que Dios sea lo primero. Que Dios sea lo primero. Porque hermanos y hermanas, y concluyo, así como Dios llamó a David, Dios te ha llamado a ti. Así como Dios escogió a David, Él te ha escogido a ti. Y así como Dios puso un corazón diferente en David, Dios ha puesto un nuevo corazón en ti. ¿Y saben lo que hemos leído en Ezequiel? Que el Señor ha quitado la piedra, ha quitado la dureza de nuestro corazón y nos ha dado un corazón nuevo, renovado y limpio por la sangre de Jesucristo. Nuevo completamente, que no hemos podido pagar con nada, ni con nuestros esfuerzos, ni con nuestra riqueza, ni con nuestra capacidad, ni con nuestros méritos. No, por gracia y gratis, completamente gratis. Amén, un corazón nuevo, que además Él ha quitado la piedra y la dureza y ha puesto en nosotros un corazón sensible, sensible. Un corazón que oye la voz de Dios y que además obedece a la voz del Padre. Amén. Dice Ezequiel también, hemos leído que Él ha escrito sus mandamientos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que esos mandamientos actúen en nosotros por su buena voluntad. ¿Recuerdan lo que escribía el apóstol? Porque Él produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque es su corazón en nosotros. Es su voluntad en nosotros. Él nos ha llenado con su Espíritu Santo, nos ha llenado de poder para actuar en lo sobrenatural, para que su obra se haga y tengamos éxito en Él. Y ¿saben? La conclusión de todo esto es que Dios lo ha hecho todo. Es que Dios lo ha hecho todo. Lo único que tú y yo debemos hacer es fiarnos de Él. Fíate de Dios. Hermano, hermana, fíate de Dios. Deja de fiarte de ti mismo. Deja de fiarte de tus razonamientos. Deja de fiarte de tu conocimiento. Deja de fiarte de todo lo que hayas adquirido estudiando o leyendo o aprendiendo. Deja de fiarte de todo eso, porque todo eso, como dice la Biblia, es vanidad. Fíate del Señor de todo tu corazón y Él enderezará tu camino. Él te dará éxito en todo lo que emprendas. Si no te desvías ni a la izquierda ni a la derecha, Él te dará éxito en Él. El último principio, ya lo hemos dicho, de muchas maneras y de muchas formas. Solo debemos vivir en base a lo que somos. Una nueva persona con un nuevo corazón. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado un nuevo corazón.